Hay personas que llegan a nuestra vida como compañeros de viaje, no para quedarse, sino para empujarnos hacia lugares que no sabíamos que existían dentro de nosotros. Algunas aparecen cuando estamos perdidos, cuando buscamos pertenecer o cuando creemos que necesitamos a alguien que nos diga quiénes somos. Y aunque su paso sea breve, dejan una marca profunda. Nos enseñan lo que deseamos, lo que tememos y sobre todo lo que no estamos dispuestos a seguir siendo. Algunas relaciones no están hechas para durar, sino para revelarnos. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y si es la primera vez que estás aquí, este es un espacio donde hablamos de cine desde la reflexión, el análisis y las emociones que las películas nos dejan después que terminan. Hoy vamos a hablar de Pillion, una película dirigida por el novato Harry Lighton. Una cinta que ha generado conversaciones por su mirada cruda, incómoda y profundamente humana sobre las relaciones, el deseo y la necesidad de pertenecer. Así que sin más, comencemos. Pillion nos introduce en la relación entre dos hombres que se conocen dentro de una subcultura muy específica vinculada al mundo del motociclismo y las dinámicas de poder dentro del BDSM. Lo que comienza como una conexión marcada por la atracción y la curiosidad evoluciona hacia un vínculo complejo donde el deseo, la dependencia emocional y la búsqueda de identidad se entrelazan. La película nos interesa tanto en contar una historia típica o tradicional de amor, sino en observar cómo dos personas se utilizan, se acompañan y se transforman mutuamente durante un periodo determinado de sus vidas. Harry Lighton, muy poco conocido por su trabajo en cortometrajes y proyectos televisivos, demuestra aquí una sensibilidad particular para explorar personajes emocionalmente contenidos. Su estilo evita el exceso dramático y apuesta por lo implícito, miradas largas, silencios incómodos y acciones que dicen más que cualquier diálogo. En Pillion, el director confirma un interés claro por las dinámicas humanas que existen en los márgenes, lejos de narrativas convencionales o moralizantes. Esta es una de esas películas que inevitablemente provocará reacciones distintas. Es rara, es cruda, pero también sorprendentemente digerible. No busca escandalizar ni explicar demasiado. Más bien ofrece un pequeño bosquejo de una cultura que rara vez tiene visibilidad dentro del cine. No es una película para todo el mundo y eso está bien porque lo que retrata es una tribu muy específica dentro de la comunidad LGBT, donde las reglas emocionales y físicas no corresponden a los modelos románticos tradicionales. Lo interesante es que la película va directo al punto. El director elimina el estereotipo del final feliz dentro del cine gay y opta por algo más honesto, relaciones que no siempre sanan, pero que enseñan. Aunque no profundiza excesivamente en el pasado de sus personajes, esto parece una decisión consciente. Muchos hombres gays crecen sin referentes claros de parejas o estabilidad emocional, y eso genera vínculos donde el miedo al compromiso y la necesidad de afecto conviven en forma contradictoria. La película sugiere algo incómodo pero real. A veces, una persona emocionalmente más fuerte o simplemente más segura puede aprovecharse de forma consciente o inconsciente de alguien que busca amor, validación o integración. Y aquí aparece una de las grandes preguntas de la cinta. ¿Es lo mismo encajar que pertenecer? Pues puedes encajar en el espacio para sentirte querido, pero ¿realmente quieres estar allí? ¿Ese lugar habla de quién eres o solo de quién necesitas ser para no estar solo?
Pillion también puede leerse como una historia sobre los vínculos temporales, personas que aparecen, nos rompen y desaparecen, pero cuyo paso termina obligándonos a descubrirnos. Y por supuesto, el miedo al compromiso está allí presente, personas que cuando la relación empieza a volverse real, simplemente desaparecen. Y si hablamos del simbolismo, pues hay algo constantemente presente. La dinámica entre dominante y sumiso funciona no solo como una práctica sexual, sino como una metáfora emocional. Uno controla, el otro entrega. Pero la película sugiere algo más interesante. Ambos necesitan ese rol. Uno para sentirse deseado y el otro para sentirse necesario. Y en ese intercambio de poder aparece una pregunta silenciosa. ¿Quién depende realmente de quién? Harry Melling construye un personaje frágil pero en constante transformación. Su interpretación transmite vulnerabilidad sin caer en la victimización, mostrando a alguien que poco a poco comienza a entender sus propios límites. Por otro lado, Alexander Skarsgård aporta una presencia emocionalmente rígida, casi amenazante, pero al mismo tiempo magnética. Su personaje nunca se explica del todo y ahí reside gran parte de su atractivo. La química entre ambos es genuina y sostiene la película incluso en sus momentos más silenciosos. La dirección del film es directa y efectiva. El guión está construido con precisión, evitando explicaciones innecesarias y confiando en la imagen y el silencio como herramientas narrativas. La fotografía refuerza esta sensación de intimidad y aislamiento al mismo tiempo. Los espacios se sienten reales, casi documentales, mientras que los silencios prolongados permiten que el espectador complete emocionalmente lo que la película decide no verbalizar. No es una cinta que busque respuestas, sino observación. Pero uno de los aspectos que puede resultar frustrante es su tono esquivo. La película evita explicar las motivaciones de los personajes, dejando una sensación melancólica y en cierto modo inconclusa. Pero curiosamente, eso mismo es lo que hace funcionar a la película en vista de que la vida rara vez ofrece cierres claros. Pero también puede criticarse que la cinta no profundiza demasiado en las reglas y el consenso dentro del BDSM, algo que podría generar interpretaciones incompletas para los espectadores ajenos a ese mundo. En conclusión, Pillion es una película extrañamente extraordinaria, cruda pero no ruda, honesta sin ser cruel y sobre todo cercana a muchas realidades dentro de las relaciones homosexuales que pocas veces vemos en pantalla. Se aleja completamente del modelo Disney del cine romántico gay, ese estereotipo para mostrar algo más imperfecto, más incómodo y probablemente más real. Es una película que no busca agradar, sino observar. Para mí es una pieza notable que inicia mi 2026 con una fuerza, una obra que será divisiva precisamente por su enfoque sin censura ni explicaciones frágiles sobre las relaciones de poder y el consentimiento emocional. Mi puntuación es un impactante 8.2 sobre 10, completamente recomendable. Y ahora es tu turno. ¿Qué opinas de esta película? ¿La viste? ¿No la viste? ¿Estás dispuesto a mirarla o simplemente no es para ti? Déjamela saber todo aquí abajito en los comentarios. Y por supuesto, no olvides de suscribirte a este canal, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de absolutamente nada. Y por supuesto, regálame un like y comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten del cine tanto como tú y yo. Y recuerda que
que quizás crecer también significa aprender a bajarse de ciertos viajes, incluso cuando aún no queremos que termine. Y bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido Pillion y yo soy Alfredo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.